se consideraría ya como un pronóstico reservado, dependiendo mucho de cómo se adhiera al tratamiento del paciente y obviamente no descuidando su tratamiento de diabetes. La isquemia macular, ¿verdad? Que en términos más prácticos lo vamos a describir aquí como la falta de la irrigación, la falta del llenado sanguíneo a nivel de las principales arterias de la retina y las secuelas que éstas puedan dejar son parte de los hallazgos frecuentes que el paciente no se da cuenta. El 40% de estos pacientes pues poseen una prevalencia muy plana de la retinopatía que pueden irla manifestando de acuerdo al tiempo de evolución con el cual se van presentando sus síntomas. Y esto es precisamente lo que los pacientes a veces llegan describiendo a la consulta, ¿verdad? Que hace tantas semanas tuvieron, que hace tantas semanas empezaron a manifestar pérdida visual, ¿verdad? Y que ha sido más que todo con un ojo, con el otro ojo, etcétera. Dentro de la epidemiología, es bien importante que nosotros destaquemos, perdón, cómo puede verse influenciado la edad, ¿verdad? El factor de la edad en los pacientes. Podemos tener pacientes que al final pueden representar una edad avanzada, ¿verdad? Una prevalencia intermedia, ¿verdad? Que pueden estar asociados a consecuencias médicas sociales o a factores inclusive de otro tipo de enfermedades, ¿verdad? Es bien importante destacar el tiempo de evolución porque aquí es donde vamos a partir. Ese es nuestro punto cero, nuestro punto de partida, ¿verdad? Se habla que del 90% de los pacientes global, ¿verdad? Con el diagnóstico de la diabetes mellitus, estos van a presentar una retinopatía de 15 a 20 años después de que ya se haya diagnosticado. Y va a depender muy íntimamente del cuidado del paciente. Va a depender mucho también de, de cómo el paciente mantenga su tratamiento y sus controles. Fuera de que él ya sepa cómo es el autocuido, la educación, la dieta, el estilo de vida, todo lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que son los factores que estamos más de cerca, más íntimamente en control. Aproximadamente podemos hablar de un periodo menor a 5 años de evolución en el cual la retinopatía puede establecerse de manera proliferativa o por lo menos preproliferativa, ¿verdad? Menores a 5 años de evolución del diagnóstico, pero de una manera un poquito bien precipitada, dirían ustedes, porque tal vez es una persona debutante. De aquí tenemos que partir también la obligación que tenemos de ir descartando esta complicación, ¿verdad? Se habla mucho y más adelante lo vamos a mencionar. Dentro de las recomendaciones terapéuticas que se le dan a los pacientes es que la evaluación de oftalmología debe ser por lo menos una vez al año. Si no hay ningún hallazgo que sospeche algún otro compromiso visual. Se habla también del diagnóstico en un 25 al 47% aproximadamente, si esta evolución abarca los 5 a los 14 años y más de 15 años, cuando ya definitivamente está confirmadísima la proliferación de la retinopatía en los pacientes. Tenemos ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Que nos pueden estar pues, englobando un poquito más la clínica de esta enfermedad, de esta complicación, ¿verdad? Primero que nada, partimos de la duración de la diabetes como tal, ¿verdad? ¿Cómo es que el paciente la adquirió? ¿Hace cuánto tiempo se la diagnosticaron oficialmente? ¿Desde qué momento está tomando tratamiento? Insulinoterapia, tratamiento oral, tratamiento combinado, dosis modificadas. Si hay algo más multidisciplinariamente que está eh, englobando el plan terapéutico de su misma enfermedad. También el mal control metabólico, porque todos sabemos acá, ¿verdad? Que esta es una enfermedad no transmisible crónica, ¿verdad? Metabólica, y que prácticamente está ligada también a factores externos que no necesariamente van a incluir el cumplimiento del tratamiento del paciente. Dentro de esto podemos inclusive incluir, ¿verdad? O destacar la parte del historial familiar. Muchos pacientes llegan con la duda de si realmente hay una línea familiar previa que contribuya a que ahora estén manifestando una disminución progresiva en ambos ojos a causa del azúcar, causa de la diabetes, que tal vez la línea más directa de su familia lo tuvo y no saben.
¿verdad? Esto se va descartando obviamente y es bien importante tomarlo en cuenta como un factor de riesgo, como un pilar de los factores de riesgo. Sabemos que hoy en día el diagnóstico de la hipertensión arterial va de la mano. O sea, aquí eh, las estadísticas de muchos estudios, tanto en nuestra región, ¿verdad? Aquí en El Salvador, en Centroamérica, o los journal que son de Latinoamérica, hablan mucho de las estadísticas acompañadas tanto de diabetes como hipertensión. Entonces, un paciente que esté debutante, un paciente que tal vez está, aunque esté súper bien manejado, siempre tiene un factor de riesgo solo por el hecho de estar padeciendo la hipertensión. No obstante hablar de un paciente descompensado, que eso definitivamente ya está atado a un diagnóstico por complicación. Pacientes embarazadas, pacientes con enfermedades renales crónicas, ¿verdad? Porque al final, pues este es otro órgano blanco, ¿verdad? Hablábamos al principio de qué órganos pueden estar afectando la diabetes. Y así también el desarrollo de ciertas manifestaciones como las hiperlipidemias, ¿verdad? Aquellos pacientes que ustedes reciben a veces en la consulta, que si no se toman los exámenes, mire, le vamos a dar exámenes control porque vamos a sacar esto, y de pronto se llevan la sorpresa que hay lípidos altos, hay lípidos descontrolados que el paciente no conocía. Estos pueden ser inclusive, hablando de enfermedades vasculares retinianas, no solo la retinopatía, sino que otro tipo de enfermedades oclusivas. El tabaquismo, la obesidad, la anemia son otros tipos de factores que pueden estar marcando también el punto de partida a una complicación ocular. Hay que es importante tomarlo en cuenta. Es bien trascendental acá que nosotros hagamos la educación al paciente cuando llega, porque los pacientes a veces piensan que el hecho de no tener un control, de que es más que todo azúcar alta, no le encuentran una relación lógica cuando ya llegan a presentar disminución en la visión, porque jamás en su vida han presentado complicaciones oculares. O que mire, yo nunca he usado lentes, ¿verdad? Y ahora estoy teniendo problemas cuando toda mi vida he sido sano, entre comillas, y solo tienen el diagnóstico de la diabetes. Entonces ese es un mal control, porque probablemente este paciente sí se toma los medicamentos, pero no ha habido un control de lleno con un equipo multidisciplinario que realmente esté vigilando la enfermedad como tal, ¿verdad? Así hablábamos de la hipertensión arterial, de la nefropatía y de otro tipo de comorbilidades. Ah, Y como le digo, pues realmente sí es bien importante tomar en cuenta todos estos factores juntos porque la enfermedad puede generarle sorpresas clínicas al paciente a pesar de que éste esté controlado a corto, mediano o largo plazo. A nivel mundial, sabemos que la retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible, ¿verdad? Esta acompaña muchas otras manifestaciones que pueden ser consideradas complicaciones también dentro de la misma diabetes, ¿verdad? Es posible reducir el riesgo de la pérdida visual llevando un control metabólico. Este es base, este es un pilar bien fundamental en todo sentido, inclusive en aquellos pacientes que son hipertensos. No es la temática a tocar, pero es importante destacarlo porque es un factor de riesgo, ya lo habíamos hablado. En la mayoría de los casos, este padecimiento no presenta síntomas hasta etapas avanzadas. Esto es bien típico en los pacientes que nos llegan en cualquier nivel de tensión que sea. El paciente no se da cuenta hasta que se ha hecho un control, un chequeo, ¿verdad? Y que evidencia primero la alarma de que el azúcar, que el nivel de la glicemia en ayunas o al azar está alto. Entonces ya lo relacionan y van teniendo un poquito más de lógica en sus manifestaciones clínicas y esto se va compactando hasta que al final pues ya se hace más seguido, más persistente y en lugar de ver una mejoría es al revés, ¿verdad? Puede provocar la retinopatía, otro tipo de afecciones, lo que hablábamos al principio, la presencia del famoso edema macular diabético. En el camino puede desarrollarse también la posibilidad, la sospecha de un glaucoma neovascular, que esta pues es una enfermedad que involucra la alteración de la presión intraocular por disfunción del nervio óptico
Y así también el compromiso o la posibilidad de generar un desprendimiento de retina. Muchos pacientes tienen en nuestro medio, nosotros recibimos pacientes frecuentemente que tienen las tres cosas, ¿verdad? Pero que una a una se han ido desarrollando poco a poco. Es bien, son casos interesantes, ¿verdad? Porque nos contribuyen a la formación y a la práctica, pero realmente la estadística va alimentando de forma muy contribuyente este tipo de enfermedades que al final pues se hacen muchísimo más frecuentes todos los días. La detección oportuna de esta puede facilitar el tratamiento para reducir el riesgo de pérdida visual. Esto definitivamente pues es un hecho, ¿verdad? Hay pacientes que llegan y que tal vez han tenido las manifestaciones más cercanas en cuanto a una semana y no han dejado pasar el tiempo de la consulta, y lo cual esto puede implicar un pronóstico muy favorable para su evolución. De hecho, pacientes que sí se han sometido cuando llegan a tiempo, pues recuperan su visión. Probablemente pues no se destaca la visión original del 100%, ¿verdad? Porque tal vez tienen inclusive acompañando visión de refracción, ¿verdad? Algún problema, error refractivo, pero sí es controlado y sí se destaca también la importancia de consultar a tiempo. Vamos a hablar ya de lleno un poco de los aspectos fisiopatológicos, un breve resumen de fisiopatología. A nivel histopatológico se puede hablar que la hiperglucemia que sí se detecte y que sí se registre de manera crónica va a terminar dañando las células que están en los capilares más importantes de la retina. La retina es la parte más posterior del ojo. Es como una pared que está englobando atrás la espalda del ojo. Está irrigada por muchísimos capilares de gran tamaño y de pequeño tamaño, y estos pues están sostenidos por una barrera, ¿verdad? Todos estos capilares al final pueden sufrir engrosamiento de manera práctica y como consecuencia a esto generarle una, una afección endotelial, ¿verdad? Aquí hay una serie de factores y de reacciones de disfunción de crecimiento, ¿verdad? Que están también asociados mucho a cómo las capas de la retina se vayan afectando, ¿verdad? La retina tiene 10 capas, ¿verdad? No es el propósito de la charla, pero en esas capas pueden empezar a sufrir daños, puede haber desorganización de estas debido a la inflamación de estos vasitos, ¿verdad? Y si estos vasitos se empiezan a descontrolar en desorganización y crecimiento, entonces se pueden ir dando ya los hallazgos propios de la retinopatía. Fisiopatogénicamente, pues describimos, ahí tenemos una imagen, ustedes pueden ver que aquí, pues el fondo, el color nacarado que ustedes pueden describir, ¿verdad? Un fondo anaranjadito, bien translúcido, ¿verdad? Esta es una foto de fondo de ojo que se puede obtener por una retinografía. Aparentemente los hallazgos, pues, vasculares están sanos, ¿verdad? Es, una foto que podemos describirlo dentro de los límites, dentro de los rangos normales. La mácula está on, eso significa que su visión está sin compromiso. La copa óptica bien translúcida, ¿verdad? Un poquito de palidez tal vez, que es ese tono que realza. Y los nervios, pues que están pues cumpliendo algo que se llama una regla Ising, ¿verdad? Que también hay compromiso de vasos alineados simétricamente acá. Aparentemente, pues es una foto que no nos representaría ningún hallazgo, pero fisiopatogénicamente, ya vamos a ver más imágenes, sí se puede generar un defecto de microangiopatía. Esto es cuando los vasos de la retina, pues se vulnerabilizan como consecuencia de niveles altos de azúcar en sangre. ¿Verdad? Ya ha llegado tan periféricamente el nivel del azúcar fuera de los límites normales que nosotros bien sabemos, ¿verdad? Arriba de 200 miligramos en una prueba de rutina, en ayunas arriba de 126, ¿verdad? Que se ha llevado a tales expensas que ha comprometido ya los vasos de la retina, los vasos del ojito. Vamos a destacar también, para tener una idea amplia, ¿verdad?
de los conceptos que nos pueden estar ayudando a la hora del diagnóstico. Estamos hablando de una clasificación de retinopatía diabética. Se habla mucho de con el paso de los años, del desarrollo de ciertos estudios. Entre ellos hay uno que se destaca muy típicamente, que es el Early Treatment Diabetic Retinopathy Study, ¿verdad? Que ese fue el punto de partida para poder desglosar o distribuir mejor aquellos hallazgos, irlos acomodando en niveles y poder hacer una clasificación que favoreciera el diagnóstico de esta enfermedad. Cuando no tenemos prácticamente una sospecha, ¿verdad? Y que solamente podemos ver ciertas manchitas que pueden estar agrupadas, podemos destacarlo como una retinopatía no proliferativa dentro de la categoría muy leve, ¿verdad? Que a estas alturas el paciente puede generar tal vez leves hallazgos sintomáticos. Estoy hablando acá de una clasificación que obviamente pues vamos a dilatar al paciente, ¿no? Lo vamos a tener en un ambiente tenue, acomodado a la oscuridad de preferencia y bajo dilatación, ¿verdad? Se ponen unas cuantas gotitas en ambos ojos, se va a dilatar la pupila para poder expandir un poco más el campo posterior del ojo, ¿verdad? Y obviamente con pues, las herramientas oportunas del examen físico. En nuestro caso, pues bajo la lámpara de hendidura no se puede hacer este examen, sino que hay que dilatar al paciente, ¿verdad? En algunos casos, que las pupilas de estas personas, de estos pacientes, son redondas y simétricas, se puede hacer un fondo de ojo sin necesidad de dilatar al paciente, ¿verdad? Hago este paréntesis porque sé que a veces en las clínicas de atención de primer nivel, ¿verdad? A veces en las jornadas que se hacen, las brigadas, es difícil poder identificar estos hallazgos, pero uno pues se basa en la clínica, ¿no? Y en lo que el paciente describe también. Eso ya marca un parámetro que nos puede contribuir. Tenemos, siempre hablando de la clasificación, la retinopatía no proliferativa leve, ¿verdad? Aquí ya no solo son manchitas, sino que aquí ya estamos comprometidos con hemorragias que pueden verse mezclados con puntos blancos. Los puntos blancos aquí, ya vamos a ver imágenes para que se nos queden, son los llamados exudados, y esto puede ir progresando ya a un nivel más moderado, ¿verdad? En una categoría un poco más amplia, una retinopatía diabética no proliferativa siempre, pero ya más moderada, pues ya estas hemorragias son más extensas, ya pasan más o menos alrededor de 20 hemorragias que cuando ustedes ven al paciente dilatado se ven como que fueran charquitos en el ojo, ¿verdad? En los cuadrantes de la retina. Y aquí pues se destacan ciertos hallazgos, ¿verdad? Que estos son más hallazgos oftalmológicos, ¿verdad? Por ejemplo, los exudados algodonosos y el patrón de arrozaramiento venoso, que esto pues ya es indicativo de un nivel avanzado de retinopatía, ¿verdad? Se habla de una retinopatía no proliferativa grave, ¿verdad? Ahí pueden ver los criterios. El paciente ya tiene hemorragias graves en todos los cuadrantes. Está el arrozaramiento venoso y están también las anomalías microvasculares intrarretinianas de forma moderada. Tal vez solo que cuente con uno, pues ya ese ya es un punto a favor para poder clasificarlo aquí. Por eso se habla de una regla 4-2-1. Hemorragias graves en 4 cuadrantes, arrozaramiento en 2 y las AMIR, ¿verdad? Que son las anomalías microvasculares que están presentes al menos en uno. Si se cumplen dos o más criterios de la grave, entonces estamos hablando de una retinopatía ya clasificada más grave todavía. Aquí podemos ver las imágenes, ¿verdad? Aquí, pues prácticamente en las flechitas estamos viendo presencia de leves microaneurismas, ¿verdad? Tal vez la imagen está un poquito levemente esclarecida. Aparentemente, tal vez no llega este paciente y para nosotros es un paciente sano, ¿verdad? Pero nos vamos a apoyar también de la clínica del mismo. Ya en la moderada, ustedes pueden ver aquí la presencia de exudados, hemorragias puntiformes, ¿verdad? A predominio del cuadrante inferotemporal podría ser este, superotemporal, ¿verdad? Superonasal de aquí, algunas manchitas que son más puntiformes, los exudados algodonosos, ¿verdad? Que son estas manchas blancas. Aparentemente hay una
una mancha que puede rodear la mácula inclusive, ¿verdad? Que aquí puede estar obstruyendo un poco más la visión en el eje visual central del paciente, ¿verdad? Hay otro aspecto que lo vamos a destacar más adelante, que puede ser la formación de vasos aquí, ¿ve? En la copa óptica. Esta imagen no lo tiene. Y acá, en esta tercera, en la severa, pues ya definitivamente ya estas hemorragias están activas, ¿verdad? Inclusive aquí podemos destacar la evolución, ¿verdad? Esto puede ser más crónico, esto puede ser de tiempo más reciente, o viceversa, inclusive dependiendo de cómo el paciente lo describe. Sí se ve definitivamente, si ustedes lo comparan, los tres escenarios, hay una diferencia marcada, ¿verdad? Y aunque no sepamos describir las lesiones, aunque ustedes tengan, si en algún momento tienen la oportunidad de ver un paciente dilatado, ¿verdad? Y que si realmente le sospechen esto como causa principal para su disminución en la visión, pues ustedes van a notar la diferencia, que sí hay un compromiso, que sí está marcado y que por lo tanto hay que atenderse, ¿verdad? Ya esta ya es una categoría donde ya la retinopatía dejó de ser no proliferativa y ya avanzó a proliferativa. ¿Por qué? Simplemente por un hallazgo, y es que ya hay formación de vasos que no deberían estar, que han nacido de forma anormal, ¿verdad? Los vasos que están comúnmente en la irrigación general de la retina, ¿verdad? Leve, moderada, ¿verdad? Si están en la papila, pero sin que alcancen criterios de alto riesgo, y cuando ya es de alto riesgo, pues que aquí prácticamente pues ya se extiendan y que puedan comprometer hemorragias vítreas, es decir, imágenes con expansión o distribución de sangramiento intrarretiniano. Vamos a ir destacando los conceptos un poquito más concisos de lo que hablábamos, que podía ir describiendo cada una de las etapas de las retinopatías. Aquí tenemos microaneurismas. Estos microaneurismas se describen como evaginaciones que resultan de dilatación focal de los vasos a partir de la fusión de dos ramas de un asa capilar generalmente, ¿verdad? Y se pueden describir como puntos rojos diminutos, que son estos que están aquí, ¿verdad? Pueden generar una apariencia remota a hemorragias puntiformes también oscuras, si ustedes se dan cuenta, tal vez aquí la imagen no es muy clara, pero estos puntitos como que si son pecas acá, esto ya genera ya una sospecha, ¿verdad? Aquí lo estamos describiendo en la zona temporal de la fobia, ¿verdad? Que es lo que está alimentando de manera circular a la mácula, ¿verdad? Tenemos la mácula, la fovea y la foveola. Y este, pues, se destaca como un signo muy precoz de las retinopatías. El paciente puede no tener exudados. Hagan de caso que tal vez estas manchas blancas no las tienen, pero tienen estos microneurismas. Esto ya nos marca un signo precoz. El paciente está viendo el 80% de su visión, pero tiene esto, es un signo para darle una prevención, para anticiparnos al manejo y para anticiparnos a unos controles más cercanos, ¿verdad? No lo vamos a citar ya lejos, sino que hay que decirle y hay que explicarle que él está a expensas de desarrollar una retinopatía diabética. ¿Que cuál va a ser el pronóstico? No lo sabemos, ¿verdad? Pero la progresión y la clínica del paciente que él vaya describiendo y que él vaya descubriendo va a generar también el mismo proceso de esclarecimiento del diagnóstico, ¿verdad? Entonces, este es el signo más precoz de la retinopatía por lo general. Hemorragias intrarretinianas, ¿verdad? Aquí podemos ver así como manchones, ¿verdad? De sangre, que ustedes pueden ver o dibujar como líneas, pero estas son hemorragias que también están acompañando la presencia de las arquitecturas, generalmente pues descritas como hemorragias redondas oscuras, ¿verdad? Aquí hay esto tiene una explicación fisiopatológica porque están varias capas de la retina afectadas, ¿verdad? No es tampoco la intención del tema de hoy, pero sí es para darles a entender, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber que estas hemorragias están distribuidas por una afección en las capas de la retina. Exudados, estos que ya habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? Definitivamente aquí el paciente tiene exudados y tiene ya una etapa de retinopatía que hay que evaluar y vigilar. Consecuentemente, relacionados a inflamación crónica, ¿verdad? De edema retiniano,
que están compuestos por acúmulos de lipoproteínas y macrófagos, ¿verdad? Aquí hay muchos pacientes que tal vez destaca tal vez la presencia de las hiperlipidemias, ¿verdad? Que tal vez están asociados ya a un diagnóstico conocido, un antecedente de años por parte del paciente, ¿verdad? Definitivamente incrementa más la sospecha y la probabilidad de que esto se forme. Al principio hablamos del edema macular diabético. La mácula, simplemente para que ustedes lo localicen, es esta sombrita de aquí. Aquí está la fobia. Entonces, alrededor de esta mácula podemos generar también una área más sobresaliente que nos puede estar destacando inflamación. Simplemente inflamación de la mácula y todos los hallazgos anteriores, ya esto ya es una categoría avanzadita de la retinopatía que el paciente probablemente no se había dado cuenta. Más de los exudados algodonosos, estos puntitos blancos que ven aquí, que están interactuando con los demás vasos retinianos, ¿verdad? Y que pueden estar tapándolos también la misma irrigación retiniana, ¿verdad? Descritos como acumulaciones de residuos neuronales. Esto pues compromete la capa de fibras nerviosas, que es una de las capas de la retina, ¿verdad? De lo interno a lo externo. ¿Por qué surgen estos exudados? Porque hay una destrucción isquémica de los axones que están comandando estas capas nerviosas, ¿verdad? Es decir, hay disminución del riego sanguíneo. Puede localizarse el edema, puede haber una extravasación, ¿verdad? Que esté describiendo estas lesiones isquémicas y que le estén dando una apariencia blanquecina y plumosa, ¿verdad? Que aquí prácticamente es bien evidente verlo en el fondo de ojo. Aquí está, ¿verdad? La formación de los neovasos. Estas líneas que ustedes ven aquí, que son como hilos, no deberían estar alrededor de esta copa óptica. Esta es la copa óptica, el disco óptico, la papila o el nervio óptico. Debería estar blanquito, ¿verdad? Debería ser una circunferencia bien simétrica, bien dibujada, con una silueta blanca. Pero aparte de que están estas arterias, que estas sí son las normales en formación, hay otras que no deberían estar. A eso se le llama neovascularización papilar. Y por lo tanto son neovasos que no deberían estar en la circunferencia de ese nervio. Esto ya es un signo para alertar también inclusive la posibilidad de un glaucoma. O sea, no solo retinopatía, sino que también glaucoma. Aquí tenemos otros ejemplos, siempre relacionados a las mismas retinopatías, exudados, ¿verdad? Que puede estar asociado a la formación de los vasos que no deben de estar, que no deben hacer, ¿verdad? Leves, aquí en esta imagen, graves en la imagen del medio, ¿verdad? Que ya están más distribuidos y asociados a fibrosis, porque aquí ustedes pueden ver una membrana, ¿verdad? Este es como un área ramificada, ¿verdad? Que ya compromete procesos de fibrosis. Esto es crónico también porque es de larga evolución. Esto no es de semanas. Ustedes ven a un paciente, lo reciben, lo dilatan y le ven el fondo. Esto no es de hace un día, hace 2 días. Esto ya por lo menos compromete un año o más. Más de la neovascularización, pero asociado al iris, ¿verdad? Este es uno de los hallazgos que sí podemos ver nosotros en la lámpara de hendidura, ¿verdad? El iris, la parte del ojito que nos da el color, ¿verdad? Aquí se ven estas líneas rojas. Estas líneas rojas no son normales que estén en el iris, ¿verdad? Porque son arterias que se están saliendo. Hagan de caso que el iris es avascular, que no tiene arterias. Y entonces nosotros estamos viendo el ojo del paciente y estamos dibujando estas arterias, lo cual no es normal. A eso se le llama rubeosis irídica. Y este es un hallazgo que anticipa también esta misma neovascularización y que en pacientes que no lleguen con estas sintomatologías, obviamente está asociado a retinopatía proliferativa. Tenemos factores de mal pronóstico, factores oculares y factores sistémicos. Esto está asociado a los mismos factores de riesgo que hablamos al principio, ¿verdad? Oculares porque ya hemos descrito exudados que probablemente están afectando la fobia. Hay inflamación de la mácula y esto ya nos tiene la idea o nos tira un panorama de una retinopatía que está avanzada. Factores sistémicos. De estos factores pues hablamos de una hipertensión que tal vez no está controlada, un paciente que tal vez está con un tratamiento con mala adherencia, ¿verdad?
resulta muy común encontrarse personas que han iniciado tratamiento, pero que no lo inician de la manera correcta, que no cumplen la dosis o que tal vez está mal adaptada la dosis de parte del tratamiento. Son pacientes que tal vez están muy dependientes tal vez de sí mismos y tal vez no hay un orden, ¿verdad? De su tratamiento, de sus controles, de sus seguimientos. Pacientes que no tienen también un orden cronológico de sus exámenes, ¿verdad? A veces los exámenes que se les pide a los pacientes por control metabólico debe ser cada 2, 3 meses si es un paciente ya avanzado. Y hay pacientes que llegan al año, a los 2 años con el mismo examen, ¿verdad? Nos damos cuenta de que el valor no es el mismo. Pacientes renales, pacientes con azúcar mal controlada, que ustedes saben muy bien el manejo de estos pacientes. Pero esos son factores sistémicos. Tenemos dos pilares entonces que están relacionados a que el pronóstico pues o se empeore o mejore. Dentro del tratamiento tenemos que todos estos hallazgos al final pueden llegar a relacionarse o pueden anticiparse a un escenario en el cual la visión pueda compensarse respecto a cómo llegó el paciente. Pero es bien importante explicarle al paciente que la visión al final puede ir mejorando progresivamente, pero va a depender mucho de la adherencia que tenga y del tipo de etapa en el que se ha descubierto la enfermedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay pacientes a veces que llegan con la ilusión de que van a ver al 100%, pero lamentablemente pues ya ha habido un daño muy vascular, un daño más posterior en la retina y lamentablemente pues no es un daño reversible, sino que es al revés. Es un tratamiento que puede comprometer básicamente el compromiso de varias sesiones de controles, de seguimientos. En algunos casos, los tratamientos son abordados para que el paciente pueda mantener la visión que tiene, ¿verdad? Puede ser un paciente que ve solo sombras, que está en una categoría que se describe como movimiento de manos. Ustedes le acercan la mano y el paciente ve que están moviendo la mano, pero no están viendo con claridad su mano. El tratamiento en estos pacientes, probablemente el objetivo sea mantener y preservar esa visión, no necesariamente que le vaya a leer una letra o que le vaya a distinguir a distancia un objeto o color, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la etapa ya está tan crónica y tan avanzada que es nuestro deber hacerle conciencia al paciente de que su visión no va a poder mejorar al 100%, ¿verdad? Sino para prevenir que se quede ciego, o sea, que haya la persistencia de una ceguera, que esto puede ser monocular o binocular, ¿verdad? Esto va a depender de los casos. No todos los pacientes tienen en la misma evolución favorecedora, ¿verdad? Y esto pues lamentablemente sí se da muy frecuentemente porque también involucra el tiempo en el que han consultado. El mismo tratamiento, pues debido a la clasificación, debido a cómo lo hemos catalogado y cómo lo hemos estructurado, así también se va a elegir el mejor tratamiento, ¿verdad? Hay pacientes, ya más adelante vamos a hablar, que pueden ser intervenidos quirúrgicamente, pero que no porque se han sometido a una cirugía van a mejorar también su visión, ¿verdad? Tratamientos que pueden esperar, ¿verdad? Que se llenan un poquito más de paciencia por cuestiones del acceso a los mismos insumos o de la misma evolución que estamos esperando que se vea y que se refleje clínicamente en el paciente, ¿verdad? Esto incluye, como dice ahí, el tratamiento con láser, ¿verdad? Que esto es de los pilares más frecuentes que se tienen en la práctica clínica, ¿verdad? Si se recuerdan el compromiso de las imágenes con exudados y con microhemorragias, esas hemorragias hay que llegar a cauterizarlas. Hay que dar láser en esas raíces arteriales para que esos vasos no se sigan inflamando y no sigan dando hemorragias activas y que no comprometan el área macular. Hay un tratamiento de inyecciones intravítreas o láser que puede estar combinado y que con 1, 2 o 3 sesiones a mediano plazo, estamos hablando de unos 2, 3 meses, puede dar una evolución favorecedora. Pero como siempre,
no al 100%, ¿verdad? Eso es bien importante que nosotros lo destaquemos porque el paciente se genera una ilusión, una esperanza, ¿verdad? Y eso no es de todos los pacientes porque la evolución con la que nos ha consultado no es la misma. Esta es una imagen, ¿verdad? Que nos está destacando la rubeosis de la que estábamos hablando hace un momento, ¿verdad? Ahí ustedes pueden observar. Este es un hallazgo muy clásico para también estar sospechando glaucoma. Pero este no es un glaucoma porque si ustedes se dan cuenta, la pupila, que es esta parte de acá, no está abierta, no está midriática, que llamamos. ¿Verdad? Si esta pupila estuviera más grandecita, entonces aquí ya hay un compromiso del nervio óptico, pero acá el paciente, si nos ha llegado por disminución de la visión, si nos ha llegado diciendo que padece desde hace 10 años de la diabetes, que es un paciente que tiene controles, pero que no es un control constante, un seguimiento oportuno, pues probablemente al ver estas raíces que no deben estar en el iris, nos hace pensar en la posibilidad de una retinopatía vascular, ¿verdad? No la vamos a poner todavía diabética, pero hay que sospecharla y hay que ponerlo entre los diagnósticos probables. Eh, Destacando este hallazgo como de mayor realce, pues en el examen por biomicroscopía en la lámpara de hendidura. Esto lo podemos ver inclusive a veces con las lamparitas de bolsillo, ¿verdad? Se puede destacar, hay pacientes que tienen más destacada la rubeosis así, al verles el propio reflejo rojo, ¿verdad? Cuando estamos iluminando el fondo de la periferia en el eje central. Hablando siempre del tratamiento, pues se mencionan complicaciones de esta misma fotocoagulación, ¿verdad? La panfotocoagulación o la fotocoagulación panretiniana, que es la intervención que se hace con láser. Es muy importante aclararles a todos los pacientes siempre este tipo de complicaciones, puesto que esto podría considerarse como una pseudocirugía, ¿verdad? Están ante un procedimiento que si no funciona, pues lo que sigue es la cirugía, ¿verdad? Pero siempre hay cambios que pueden inducir una visión irregular, ¿verdad? Y dentro de estos, pues tenemos que puede aumentar la inflamación de la mácula simplemente porque el ojito no está adaptado a la terapia que se le dio con la fotocoagulación. ¿Puede disminuir la visión? Sí, mire, doctor, fíjese que yo vine viendo a medias y ahorita no veo nada. Ese es un efecto secundario del mismo tratamiento, pero como una complicación, lamentablemente. Nictalopías, hemorragias, disminución del campo visual. Doctor, fíjese que yo lo veo a usted a la mitad, pero cuando veo para arriba ya no veo nada. O cuando veo a la derecha y muevo la cabeza, sí lo logro ver, pero cuando lo veo al centro no veo. O sea, el campo está disminuido, ¿verdad? Solo ve periféricamente, pero no ve central. O viceversa. Pueden haber cierres angulares, ¿verdad? Esto significa que allá al fondo, la pared de la retina, se les están desprendiendo los vasitos, ¿verdad? La coroides. Las arterias que están pegadas a la retina se están deformando, ¿verdad? Se están desprendiendo. Y la neovascularización, que ustedes ya la conocen, ¿verdad? La formación de los vasos anormales de manera secundaria. Sí se puede contribuir más. Tenemos a este paciente otra vez. A este paciente se le dio una sesión de láser, se diagnosticó a tiempo, el paciente estuvo de acuerdo en someterse al tratamiento con láser, pero lamentablemente aquí, después de 2, 3 semanas de láser, ya tiene más vasos todavía. Esa es una neovascularización secundaria debido a una complicación, ¿verdad? Y esto es parte del tratamiento, ¿verdad? Pero son escenarios que hay que aclararle al paciente porque pueden surgir. Otro pilar del tratamiento que también es muy común, pues son la aplicación de anti-VEGF. Estas son la combinación de esteroides intravítreos, ¿verdad? Intravítreo es porque estamos invadiendo la cavidad del cuerpo vítreo, ¿verdad? Que donde se pueden manifestar hemorragias, donde se puede ver también la participación de los microaneurismas, de las hemorragias puntiformes, de las hemorragias activas, ¿verdad? Con los exudados. A este nivel podemos ver que actualmente pues
se han estado actualizando los tratamientos con este tipo de componentes. Generalmente las sesiones que se dan son de cada paciente, por lo menos se programan 3 y entre cada una pues pasa un transcurso de 1 mes y medio a 2 meses, dependiendo de cómo evolucione. Cabe destacar que dentro de esta distancia, ¿verdad? Me llega hoy el paciente, yo lo voy a citar en 1 mes o lo voy a citar en 2 meses. Hay que verlo un control anexo para valorar su segunda dosis. De ahí dice una aplicación inmediata diferida, más o menos mayor a 24 semanas, que comprometa el compromiso de la mácula. ¿Por qué? Porque pueden haber también hemorragias que están alrededor de ella, ¿verdad? Lo usual en estos pacientes es que a las 3 dosis o a las 3 sesiones, pues ya el paciente manifieste un cambio, ¿verdad? Pero siempre hay un pequeño porcentaje en el cual también involucra las complicaciones anteriores. Aquí se habla de consigue resultados visuales y en la OCT. La OCT es una tomografía ocular computarizada. Aquí vemos una mayor percepción de las capas de la retina, ¿verdad? Que han sido afectadas, ¿verdad? Pero casi siempre, pues, esto solo se ocupa para descartar otras afecciones después de que el paciente ya ha tenido 1 o 2 sesiones con compuestos intravítreos. Esa es la técnica, ¿verdad? Aquí está prácticamente el espacio. Tenemos edema, inflamación macular, está la formación de los vasitos, por aquí pueden haber hemorragias puntiformes, exudados, y entonces venimos con las inyecciones intravítreas, que no es más que un procedimiento o en sala de operaciones bajo anestesia local. Se infiltra la inyección del esteroide en el componente vítreo, ¿verdad? Aquí una inyección inclinada, ¿verdad? Con láser. Primero se da la inyección y después se pasa a la sesión de fotocoagulación o la panfotocoagulación y se distribuye, ¿verdad? Esto se hace en 3, 4 sesiones, como decíamos. Hay que tomar en cuenta también significativamente que la presión intraocular pues tiene un importante papel, porque si el paciente tiene una presión alta, ¿verdad? Esto puede generar riesgo, ¿verdad? Más si son pacientes con glaucomas que no están controlados, ¿verdad? Aquí puede haber un engrosamiento y que en lugar de favorecer, pues puede empeorarnos más el pronóstico. La vitrectomía es el plan quirúrgico, ¿verdad? Ya agotamos recursos con las inyecciones, con las sesiones de panfotocoagulación y ahora pues tenemos el escenario de una vitrectomía, ¿verdad? Una vitrectomía a nivel de la pars plana. La pars plana es la parte que está cubriendo el cuerpo ciliar anatómicamente y que es donde se desorganiza tal vez la parte más activa de la retinopatía. Ocupamos el OCT también para destacar otros hallazgos y que no se nos complique la cirugía. Y las indicaciones de una vitrectomía pues son estas que ustedes tienen aquí, principalmente el edema macular. Lo que hablábamos al principio, este edema se va formando crónicamente y puede estar camuflajeado con todos los síntomas que el paciente describe. Aquí pues un poco más que todo de cómo se compara la evolución posterior de la visión del paciente luego de eh, someterse a cirugía, someterse a las inyecciones intravítreas, someterse a panfotocoagulación, ¿verdad? Periódicamente, 1, 2, 3 sesiones. Generalmente pues tiene que ver mucho el pronóstico y del momento en el que el paciente ha consultado. Estos datos, pues en general tienen una procedencia más internacional, ¿verdad? Pero aquí tenemos casos en los cuales, pues, estos 4 meses que menciona aquí la diapositiva, pues pueden ser más, pueden ser hasta el doble. Todo siempre tomando en cuenta lo que hablábamos al principio, que es mantener la visión que el paciente llega. Yo puedo tener un paciente que tal vez me ha consultado con 1 mes de evolución, pero ha sido favorable en la evolución